Bueno, ¿qué tal, gente? Acá les presento eh, en este librito de psicología profunda donde está Pierre Jain, allá por 1892, él crea el análisis psicológico que incluso después le reprocha a Freud de que haya invertido los términos y le haya puesto psicoanálisis. Análisis psíquico, psicológico, lo das vuelta, tenés psicoanálisis. Incluso él describe, dice que esa memoria traumática que él habla en este librito, recuperar esa memoria traumática como forma de también solucionar algunos problemas del sujeto, que él le reprochaba a Freud que le haya quitado el método, ¿no? Hay un texto breve que yo lo rescaté de internet, que él se atribuye la creación. Ahora imaginemos nosotros que lo que dice Pierre Jain, eh, que él dice que el análisis psicológico depende del progreso de la psicología, que se pueden aplicar un montón de descubrimientos, de nuevas ideas que van emergiendo en el campo de la psicología en cada caso. Y cada caso es diferente, o sea, todo esto que yo digo es lo que en la clínica sabemos, el caso por caso, de que bueno, cada sujeto requiere un método diferente, ¿no es cierto? Pero sobre todo lo que dice Pierre Rey es que el análisis psicológico también tiene que ser conectado con las cuestiones también físicas, es decir, capacidades intelectuales. Incluso en esa época manejaban todavía el tema de la herencia, ¿no? Y sin duda entonces que el creador del análisis psicológico, es decir, la psicología no es más que análisis psicológico. La introspección de Wilhelm Wundt, el fundador de la ciencia de la psiquis, la mente, ¿no es cierto? En 1879, en el laboratorio de Leipzig, Alemania, digamos que la psicología ya venía un montón de años atrás, incluso como parte de la filosofía, pero él le da rango de ciencia con el laboratorio, es decir, esto de hacer experimentos. ¿Y en qué consistían los experimentos? En la introspección, es decir, que es el análisis y verbalización de lo que uno está percibiendo. Es decir, estoy sintiendo ciertas emociones, entonces tomaban nota. Sin duda que el método introspectivo es un método de comienzo, digamos, fue criticado desde Freud, que iba más allá de la conciencia, dice la historia de la psicología. Ahora, pero ya Pierre Jain hablaba del análisis psicológico, es decir, como un método que quedó a un costado, quedó, digamos, según el reproche que él le hace a Freud es que le robó el método, es decir, quedó como paradigma el psicoanálisis, y si lo das vuelta, análisis psíquico de Pierre Jain, ¿entienden cómo es? Y quedó Freud, y se olvidó a este gran pensador que es Pierre Jain, francés, en la École de Francia, inventó este método de análisis psicológico, que creo que merece un lugar en el concierto de los métodos, porque lo que siguió después, el análisis de la inteligencia, todo ese análisis, la psicología es el campo del análisis, y haber creado otros métodos supuestamente superiores, que la psicología entonces tiene su método propio, que es el análisis psicológico creado por Pierre Jain. Ahora, el psicoanálisis sin duda es otro método que ya dijimos, Pierre Jain lo criticó abiertamente a Freud, que le robó el método, ¿no es cierto? Y sin duda que Freud tiene este perfil de, si pensamos por ejemplo que de Nietzsche toma el tema del helio, de Teodoro Lippe, que es otro psicólogo que ya hablaba de preconsciente, de conciencia, o sea, la primera tópica en un libro de Yvonne Brecht, Lo inconsciente, que hace la historia de todo lo inconsciente, y el inconsciente de los filósofos, que
en el siglo XIX no se dejaba de hablar del inconsciente, digamos, y Hartmann tiene un libro que se llama La filosofía del inconsciente, de modo que Freud, por todo esto, es alguien que toma, incluso su teoría sexual, toma de Havelock Ellich y otro, el concepto de libido, también toma de prestado, es decir, que es un gran sintetizador, digamos, pero que en definitiva creo que allí hay un pecado y creo que reivindicar a Pierre Reichenn y reclamar el análisis psicológico como propio de la psicología, que él decía, a mayor progreso en el campo de la psicología, mejores análisis. Incluso acudía a cuestiones de síntomas de la memoria traumática, los casos de problemas emocionales, la intensidad de los conflictos, es decir, y sin duda que merece ser reconocido como un gran pensador, como un gran psicólogo, y darle a su método, el análisis psicológico, el lugar que creo que el psicoanálisis le sacó, ¿no es cierto? Sin duda que el término psicoanálisis es muy atractivo porque simplifica, pero es dar vuelta a la cuestión del análisis psicológico, de modo que Pierre Reichenn, para los que investigamos con pasión el mundo de la psicología, lo que hacemos esta arqueología del saber, lo que buscamos las referencias de Freud, de dónde viene su concepto de psiquismo, de la clínica, su filiación con la psiquiatría, con Bleuler, es decir, cuando uno hace este raconto para atrás y para adelante, sin duda que Pierre Reichenn creó el análisis psicológico, y hoy día con todos los saberes, yo creo en el método que él creó, el análisis psicológico, y creo también que el psicoanálisis, bueno, se ganó una reputación, es otro método con todas las vertientes que hay, pero es bueno. Entonces les mostré el libro, está documentado, es un libro de psicología profunda de Paidós, donde está también J.C. Flugel, que hace una síntesis del psicoanálisis, otro autor habla de la psicología del individuo y otro de Jung. O sea que este libro es de la época en que todavía Jung y Adler, de la psicología individual, eran paradigmas, o sea, todavía se lo enseñaba, digamos, ¿no? Hoy día es como que ya en el nombre de los neuros y las distintas formas de reduccionismo se olvidan a estos grandes, ¿no? Pero definitivamente yo le creo a Pierre Reichenn por el tema de que hay documentaciones. En 1892, cuando él ya hablaba del análisis psicológico, Freud en su Los orígenes del psicoanálisis, que es un libro de Freud, Los orígenes del psicoanálisis, todavía no manejaba el concepto de inconsciente ni de psicoanálisis, sino que era más neurológico y clasificatorio, es decir, más psiquiátrico su enfoque, y buscaba clasificar las enfermedades a través de puntos de, digamos, la predisposición, la tara hereditaria, todos los factores intervinientes, ¿no? Una etiología que después se simplificó con sus series complementarias. Pero luego, más adelante, él maneja esto del inconsciente en 1896, pero en 1895 Le Bon publicó su libro Psicología de las masas. En ese libro habla del sujeto inconsciente, o sea, de la personalidad inconsciente, la masa movida por lo inconsciente, por las pasiones, decía Le Bon, que después Freud lo retoma en psicoanálisis, psicología de las masas y análisis del yo. Es decir que Freud entonces creo que tomó ciertas cuestiones de la psicología. Pierre Reichenn era plenamente un psicólogo, Freud era un neurólogo que tomaba cuestiones de psiquiatría
y de psicología. Entonces, ¿vos a quién le crees? ¿Al que es plenamente psicólogo y su análisis psicológico, o al que toma préstamo y encuentra un nombre feliz que se llamó psicoanálisis? Así que esto también es la ética de la investigación, es decir, para mí Pierre Racine creó el análisis psicológico que Freud dio vuelta. Es una opinión, bueno. Le mostré el libro y hay documentaciones, o sea, toda la historia de la psicología te va a decir que esto es así. No, esto no es una interpretación, esto es una exégesis de la historia de la psicología, no es un invento. Muchas gracias.